que yo pues que no quería seguir cuando mataron a mi papá. Entonces Es difícil. O sea, no he tenido dificultades en relacionarme y articular con todo esto. ¿Qué me motiva? No es solamente atender a los estudiantes. Aquí están involucrados todos los sectores sociales, los líderes comunitarios. Valoremos los derechos. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con un líder social, educativo y comunitario del municipio de Mistrato, llamado Eduardo Zagugama. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy bien, ustedes. Bien, gracias a Dios. Quisiéramos saber cómo comenzó su proceso en la educación como líder social. Y proceso educativo personal, diría yo. Sí. Es como siempre, hice la básica primaria normalmente en la vereda Puerto Nuevo, que es Chorro Seco totalmente, está ubicado en el municipio de Mistrato. Una vez terminada la básica primaria, pues entré a estudiar la secundaria en San Antonio de Chamí. Estando allí, pues como era el inicio o la nueva creación del colegio, era muy deficiente en talento personal y materiales y todo, escaso de planta personal. Por lo tanto, decidí ir a estudiar el bachillerato en la ciudad de Pereira, en la normal mixta de Pereira en esa época, el cual obtaba el título de bachiller pedagógico en el año 91. Bueno, en el año 90. Pues allí fui a terminar de octavo, noveno, décimo y once, y obtuve el título de bachiller pedagógico. Una vez terminé de tener la secundaria, eh, fui a Secretaría de Educación a pedir trabajo, entonces que se había plazas vacantes. Y la Secretaría de Educación, la respuesta fue muy positiva, en donde me ofreció que había una plaza vacante en la vereda Aribató, que también es vereda del municipio de Mistrato. Estando allí, ya pues, por un mes me dieron por contrato y luego ya fui nombrado en propiedad como docente en la misma vereda, en Aribató. Trabajé allí 9 años como docente con población mestiza y indígenas. Eh, pues en algún momento me decidieron de trasladar para acá al municipio más cercano, casco urbano, y pues la comunidad no me dejó porque pues ellos antes habían tenido muchas dificultades porque llegaban los docentes y estaban un mes y los niños no aprendían nada. O sea, el proceso académico era muy lento, entonces yo me quedé allá buen tiempo y la comunidad vieron que un aprendizaje en los estudiantes muy significativo, entonces ellos no me dejaban trasladar a ninguna parte. Claro, porque no se interrumpía el proceso, ¿cierto? Exactamente. Entonces ahí en el 2000 ya me fui evaluado el desempeño como docente, el desempeño laboral, la responsabilidad y el compromiso. Evaluaron el señor alcalde en esa época, pues ya no existe, eh, estudió la hoja de venida y luego ya me subieron al cargo de director de núcleo educativo en San Antonio, porque en ese momento había una plaza vacante en San Antonio de Chamí y fui nombrado como director de núcleo en San Antonio de Chamí. Y luego en el 2002 más o menos, mediado, porque habíamos dos directores de núcleo administrativo, entonces la directora que había se pensionó y se retiró, entonces ya me encargaron todo el, el municipio, todas las escuelas del municipio administrativo y con toda la planta personal, rectores, docentes administrativos, coordinadores. Entonces, desde ese año estoy como director de núcleo acá en el municipio administrativo. ¿Y cómo ha sido esa tarea de líder educativo? No, pero antes de eso yo quisiera saber, don Eduardo, en ese momento con las oportunidades de estudiar, por ejemplo, usted me dice que se fue hasta Pereira, se lo terminó el bachiller, esas oportunidades, como qué tan asequibles eran, tuvo mucha ayuda de su familia, apoyo familiar, o usted cómo logró llegar hasta allá. Bueno, llegué a Pereira
más que todo con el apoyo de mi mamá, porque pues por parte de mi papá era muy poco, porque él no, una vez haya terminado la básica primaria, lo que él decía era que ya sabía leer, escribir y firmar, porque en esa época todo el concepto de los padres de familia era eso, que ya sabe firmar su nombre y ya sabe leer y o algo, las operaciones fundamentales, Y ya ya listo y consideran que eso ya. era lo Y ya primordial. entonces era al campo a trabajar, ayudarle en la casa. Y sí tuve, cuando terminé la primaria, sí tuve como un tiempo ayudando a mi papá a sembrar café y todo, y la recolección de café también. Pero hubo un momento dije que yo tenía que salir a estudiar, tenía ganas de estudiar, entonces ya salí. Fue iniciativa propia y apoyo de la mamá Sí, más que especialmente. todo de mi mamá. Entonces ya, Ah, bueno. estando en San Antonio, entonces alguien dijo, usted quiere estudiar en Pereira, en la ciudad de Pereira, pero allá es más dura la educación, allá es más exigencia. Yo le dije, pues yo voy y de aquí también hay exigencia, a lo mismo debo responder, porque en toda parte uno tiene que responder. Y pues terminé allá, no, sí, muy complicada, muy difícil la situación, porque como estaba estudiando para ser maestro, eran dos componentes muy importantes. Uno había que rendir académicamente en el colegio y otra en la práctica, en la parte pedagógica. Si perdía uno y perdía el otro, entonces uno salía de la institución, no podía seguir en la misma institución. Había que buscar otro colegio. Pero no, yo respondía en la práctica pedagógica y en la parte académica igualmente. ¿Y cómo Entonces, fue ese choque cultural? Usted venir desde por allá, desde Aribato, ¿era cierto? chorro seco. Desde Chorro Seco y a la ciudad de una. Eh, No se sintió tanto. no, yo Usted no se sentí, adaptó no, bien. se adaptó, yo estaba como adaptado. Siempre la gente de la ciudad es un poquito diferente, pero también hay personas que consideran que viene uno de un pueblo, de un municipio, de una vereda, y la gente lo apoya, los mismos docentes, fueron más que todos los docentes que apoyaron, Mm. porque y he hecho muchos seminarios, muchos diplomados, Se capacita constantemente. constantemente, Qué constantemente, bien. porque en el cargo que estoy ejerciendo tiene que estar como muy a la altura Muy a la vanguardia con lo todo que lo que va va sucediendo. pasando en el transcurrir de la educación. Por ejemplo, la educación, digamos, del año 70, del año 80, del año 90, del año 2000 y del año 2000 a 2010, 2020 y así se va como viendo, eh, va ocurriendo como esa política educativa a medida que va pasando el tiempo, va como cambiando Claro. el sistema educativo de Colombia. Entonces la política educativa se va como cambio, no se ve que hay una innovación políticamente. ¿Pero por qué? Porque como los mandatarios, digamos, el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional, va implementando unas políticas diferentes, el otro llega y el otro implementa, eso ve que esto va como cambiando, va transformando. Entonces uno tiene que estar como a tanto a la altura de la política educativa que Hay tiene el una sistema colombiano, transformación sí. constante. Don Eduardo, ¿qué lo motivó a usted a continuar con la educación, a apoyar todos estos procesos educativos? ¿Qué me motiva? Siempre me ha gustado mucho la educación. Siempre estar a beneficio de la comunidad y a beneficio de la sociedad. Y en esto es como el el protector de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes y de los padres de familia y en comunidad en general. Esto aquí, el sistema que yo tengo aquí como director de núcleo, la política como director de núcleo que tengo, no es solamente atender a los estudiantes, aquí están involucrados todos, los sectores sociales, los líderes comunitarios, los comerciantes, digamos, otras organizaciones que ONGs, donde tienen que relacionar con todas las entidades que tiene el Estado. Entonces, eso me hace, o sea, no he tenido dificultades en relacionarme y articular con todas estas entidades de los organismos internacionales, del mismo Estado. Eso me ha hecho como
llegar y estar aquí haciendo la tarea interesado. O sea, más Mantener que siempre el todo el interés. compromiso y la responsabilidad me hace que esto funcione algo bien. Y hacerlo con mucho amor y Ah, vocación. el compromiso y la vocación. Es la primera que todo la vocación. La vocación, si usted está en un cargo y no tiene vocación, ese va a tener una dificultad porque no lo está haciendo bien. Claro. Y aquí ni uno tiene que autoevaluarse, uno mismo. Si lo que hago hoy y mañana tengo que mirar lo que hice hoy, ayer, cómo me fue en el trabajo, si respondí o no respondí, qué me quedó pendiente. Y así uno mismo va evaluando y las cosas que van quedando como por fuera, uno otra vez hay que ir tomando y Ir replantear y mejorando. hacer las cosas. Claro. Que yo pues que no quería seguir cuando mataron a mi papá, yo me salgo porque pues así yo veo como solo más bien, pero lo más que todo el apoyo de los docentes, muchas orientaciones, muchos consejos que no podía terminar porque yo ya estaba terminando el 11. Entonces yo no, ¿cómo va a terminar? Usted va bien académicamente y, y en la práctica docente, se llama mi práctica docente, usted le va bien. ¿Qué papel ha jugado su familia, amigos o la comunidad en su proceso como líder? A ver, mi familia, en mi proceso que llevo como líder de educación, digamos, que a nivel local, eh, es que a veces mucho cuidado con generar dificultades. Así ellos digamos, no tienen la formación académica que yo tengo y la percepción que yo tengo con la sociedad, con la comunidad, con los estudiantes. Así ellos no tengan siempre estar como al cuidado que yo no voy a cometer error, que yo no voy a tener dificultades ni con los padres de familia, ni con los estudiantes y con las autoridades locales. Una recomendación que cuando empecé el cargo que me dio una orientación mi mamá, mucho cuidado con las autoridades, que tiene que ser respetuoso, obediente y hacer la tarea bien hecha, porque si usted hace la tarea bien, usted nunca va a tener dificultades con las autoridades o con sus jefes. Y eso me quedó grabado para siempre. Y eso he tenido todo, o sea, en mi trabajo eso es lo que tengo en la mente, responder con las tareas, no desacatar las órdenes de los jefes. Y eso hace que uno está haciendo bien la tarea. De pronto uno no es perfecto como seres humanos, uno no es perfecto. Dice, no hago todo bien, eso está a la perfección, no, porque los seres humanos estamos sometidos a cometer, a equivocarnos y hacer más, o no hacer bien más tareas, o hacer con los deberes y con las funciones. Pero uno mismo va autoevaluando, uno mismo se va diciendo dónde tengo dificultad, dónde tuve dificultad y por qué esto, y Claro. así. Yo me imagino que como todos ustedes en algún momento, en el transcurso de toda su carrera, ha tenido un momento de dificultad donde usted dice, "Oh, madre, quiero tirar la toalla, estoy cansado, no sé si de pronto ha pasado por esa situación en algún momento, puede ir iniciando, puede ser ahora último, puede ser como hace un tiempo, y si ha pasado por eso usted, ¿cómo ha sentido el apoyo? ¿Ha sentido apoyo de pronto de la comunidad Sí, misma bueno, o de su... la comunidad, más que, sí, yo considero que sí. Yo considero que sí, por la misma culpa en el campo de la educación, la comunidad educativa, los directivos docentes, los coordinadores, los mismos docentes, eh, los mismos padres de familia, digamos en este de la Junta de Acción Comunal, las autoridades indígenas, los líderes indígenas, claro, porque yo nunca he tenido como dificultades, choques y que problemas que genere como grandes dificultades y que yo me había afectado en mi labor como director de núcleo, no, porque yo he sabido y entendido llevar la situación. Pues si hay problema, entonces sentémonos a dialogar qué es lo que está pasando. No sabido Pongamos de llevar acuerdo. Esa relaciones con situación. buena La comunicación, con comunicación buenas... más que todo. La comunicación, entendimiento. Y a veces de pronto el otro está errado, yo le doy la razón para que entienda. Entonces el otro me da razón y yo también le doy razón, listo. Entonces aquí
lo que hay es malentendimiento, entonces cuadremos las cosas, la situación, nos conciliamos. Llegar a Claro. acuerdos. En Sí. ese sentido, usted, entonces, ¿qué importancia cree que tiene el cuidado mutuo dentro de los procesos comunitarios? El cuidado mutuo. El cuidado mutuo, el respeto principalmente, la empatía, entender la situación del otro. Que Ese es el otros cuidado. piensan diferente y Los es otros válido. saben que todos no pensamos igual. La forma de actuar, la forma de vestir, la forma de alimentar, nos hace que seamos diferentes, pero uno siempre tiene que tener por delante el respeto. ¿Qué manera las relaciones de confianza han fortalecido su rol en la comunidad? A ver, yo leí un libro que se llama Comunicación Asertiva. En una parte, en un capítulo, habla, no me acuerdo el nombre de un autor que plantea sobre la confianza y la seguridad. Yo creo que si uno mismo tiene la seguridad y la convicción que uno mismo se da cuenta qué es lo que uno siente, hacer las cosas con mucha seguridad, eso me lleva a generar la confianza en las demás personas. Sí, porque si no, entonces uno si no tiene confianza con las demás personas, desconfía con las demás personas, uno mismo desconfía y entonces eso genera desconfianza en las demás personas y también genera que no hay seguridad con las demás personas. Si uno mismo no tiene seguridad, uno mismo tiene que tener seguridad para poder tener razón y justificar las situaciones. Don Eduardo, ¿usted de pronto ha observado situaciones donde la falta de reconocimiento afectivo haya afectado la autoestima o la autoconfianza pues de las personas con las que usted trabaja o incluso la suya? Que haya faltado el afecto. Ujú. A Y ver, que Que debido eso a eso, vulnere la es que autoestima. debido a eso, debido a la falta de afecto, esta persona pues como que tenga baja autoestima. a ver, yo pienso que pues en esta sociedad tiene que haber algo. Uno a veces piensa, no, me están vulnerando mis derechos. Uno a veces, mira, no, de pronto pues, la percepción de uno, no, me están discriminando, me están vulnerando. Cuando yo pienso así, me están discriminando, me están vulnerando, no me están respetando, a veces de pronto hay violación de los derechos que cada uno tenemos como ser humano, tanto el otro, tanto los míos, los derechos de uno. Entonces, yo pienso que es bueno que todo el mundo estuviéramos como identificados con los derechos de cada uno de las personas. Si cada uno reconocemos que ella tiene el derecho, usted tiene el derecho, tiene derecho, yo creo que ahí es donde tiene que haber el mutuo respeto y allí tiene que surgir el afecto, Ujú. el autoestima. Y otra cosa es la autoestima es uno mismo quererse, ¿cierto? Uno mismo ser valorado, porque si uno no valora lo que uno hace, lo que uno actúa, pues nadie a uno le va a decir lo queremos, sino que uno mismo tiene que darse y de esa manera se transmite a las demás De esa personas, a la manera lo comunidad. perciben a uno, ¿cierto? Claro, sí. Don Eduardo, desde su experiencia, ¿siente que el Estado reconoce y protege los derechos de su comunidad? Se dice, la Constitución Política del 91, antes, la Constitución Política del El 86, 86, sí. nadie sabíamos que existen o que teníamos derechos Ujú. en general, tanto para población mestiza, Ajá. para los indígenas, no sabíamos. Yo a veces por eso le digo que en esa época cuando yo estudiaba, a mí no me hablaban los derechos. De hoy en día, nosotros los educadores tenemos que hablar a los niños, a los padres y familias sobre los derechos. Eso nadie, yo en la época que yo estudié, a mí nunca me enseñaron sobre los derechos humanos. Nada, absolutamente. Entonces yo mire, terminando el bachillerato, pero yo no sabía.
vine como A conocer un a poco conocer un poco sobre los derechos humanos cuando, la universidad. no, cuando empecé a leer la Constitución Política de Colombia. Allí en la Constitución Política habla sobre los derechos humanos y ahí es donde empieza como a que todo individuo, todo ciudadano, toda persona tiene derecho a vivir dignamente, a ser respetado, derecho al trabajo, derecho a la alimentación. Eso porque quedó establecido en la Constitución Política de Colombia. Y ahí en adelante ya empiezan entonces a reconocer y a valorar los derechos de las demás personas, de la sociedad, de los individuos, de los ciudadanos. Porque si no existiera eso, en esta época estaríamos todavía sin hablar sobre los derechos humanos. Pero el Estado también a veces no promulga totalmente y no garantiza los derechos que tienen los ciudadanos en la educación, en salud, en todo el sentido, en todos los sectores sociales. El gobierno no todavía está como soltando, apenas reconociendo unas cosas en la educación, en salud y todo, en el trabajo y todo. Pero sí, todavía hay muchas cosas para fortalecer en el tema de derechos humanos. Mire que no solamente nosotros podemos ver en la educación todavía está apenas explorando sobre los derechos de la educación para los jóvenes, para los niños, para los mismos profesores o para nosotros mismos como educadores. Entonces, uno no puede decir los derechos humanos ya están al 100% garantizados todo, porque entonces estaríamos viviendo con un bienestar y la calidad de vida en la sociedad sería, mejor dicho, Excelente. excelente. Exacto. Mm. Leonardo, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, ¿ha enfrentado usted situaciones donde se vulneren los derechos de alguna persona en su comunidad o en su labor como docente? En mi comunidad los derechos humanos, sí. El pueblo indígena habla mucho y reclama mucho al Estado sobre los derechos que tienen la población indígena. Voy por ese lado. Pero el indígena está todavía muy atrás porque la misma autoridad de los mismos líderes, y quizás yo también, uno no se dé cuenta que esté vulnerando Los a los derechos. niños, a los profesores, a los directivos, esté vulnerando los derechos que tiene cada ser humano, cada ciudadano, cada individuo. Sí, en la comunidad indígena reclaman muchos derechos que el gobierno debe garantizar y debe proteger muchas cosas, Cumplírselos. a cumplir todos los derechos, pero no. El gobierno, sí, mire, sí, están los derechos suyos acá, pero las autoridades indígenas violan entre su grupo poblacional, violan y vulneran los derechos que tienen De los su demás misma compañeros, comunidad. la misma comunidad. Ok. ¿Qué cambios legales o institucionales considera urgentes para garantizar el reconocimiento de su trabajo y el de su comunidad? Colombia, así como está el país y así como van el jefe de Estado o los jefes de Estados que han estado gobernando a Colombia, yo creo que nunca va a haber cambios, digamos, en muchos aspectos de sectores sociales, porque todavía eh, el gobierno no ha soltado. Por ejemplo, el gobierno que tenemos hoy quiere hacer cosas en Colombia, más que todo él coge los derechos humanos, pero la estructura social, la estructura política que hay aquí, que hace 200 años, ahora un gobierno que llegue y que quiere reconocer los derechos de las personas, muy difícil. Y si es complejo y es difícil para transformar de un momento a otro, muy complejo, porque nosotros ya estamos aquí, ya estamos como una memoria, como una grabadora. Nuestra Mecánica. mente ya está como dijera yo, Muy mecánica. muy mecánica, ya está como marcado ahí y para nosotros es difícil
esa estructura que ya está como amarrada es difícil cambiar. Si no hay una estructura política a nivel nacional, la política del gobierno y la política del gobierno que quiere hacer, no hay transformación. Nunca tendremos transformaciones. Y esas transformaciones nos pueden generar conflictos, problemas, dificultades. ¿Cómo estamos viviendo hoy en el país? Muy complicada la situación de orden público, de violencia. ¿De dónde sale eso? Y eso son las maquinarias que manejan a nivel nacional. Eso ya está como organizado, como arreglado, como se dice. Y eso el gobierno trata de hacer las cosas y no va a poder y nunca vamos a tener cambio. Don Eduardo, ¿cree usted que la sociedad valora el aporte de los líderes sociales? ¿Por qué sí o por qué no? Claro, el aporte de los líderes Es valorada. es valorada, pero por una parte, por otros sectores, no es valorada. Porque los líderes, hoy en día los líderes, los que son buenos líderes y luchan digamos, por una comunidad a favor de que garanticen, sí, lo acabamos de hablar, de que garanticen los derechos humanos y que sea realmente que se dé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van desapareciendo. Entonces, por una parte es valorado, por otro lado, no. Entonces, para nosotros es importante un líder social que esté eh, trabajando para el bienestar de una comunidad, para el bienestar de una sociedad, para algunos grupos no son buenos, para otros grupos buenos. Entonces ahí es para otros hay ventajas y para otros desventajas. ¿Usted de qué manera cree que ha sido reconocida y respaldado su liderazgo? Mm, ¿De qué manera es reconocido mi labor? Cuando yo siento que todos estemos hablando el mismo idioma. Cuando yo sienta que todos estemos haciendo y cumpliendo con los deberes y con lo que hay que hacer para el bien de la comunidad a través de la educación. Yo pienso que ahí donde uno se siente como apoyado en lo que uno hace. Pero si lo que uno hace no es, eso es por otro lado desarticulado, no hay coherencia, no hay nada, no hay apoyo, lo que uno necesita, ahí uno se ve que no hay apoyo y que no valoran lo que uno hace. O sea, que en los momentos que toman en cuenta, digamos, sus aportes, ahí usted siente que es valorado, pues, como su trabajo. Ujú. Hasta el momento, ¿usted siente que ha sido valorado o que no ha sido valorado? Yo pienso que ahí es como entre medio equilibrado, Ajá, hay un equilibrio, no siempre. algunos y otros y así, pero uno asimila y uno pues, acepta y esa es la perseverancia que uno debe Claro. tener en el trabajo. Bueno, yo creo que te pregunta don Eduardo, ¿qué acciones o estrategias implementa para fomentar un sentido de pertenencia y valoración mutua en su comunidad? Es que para tener sentido de pertenencia, yo tengo que mirar el contexto donde estoy ubicado. Mirar lo que hay en ese contexto y hacer en pro de ese contexto que hay, porque en el contexto hay problemáticas, hay necesidades, hay debilidades. En el contexto puede que unos grupos poblacionales no valoren lo que hay allí, pero desde mi rol de trabajo del sistema educativo es que todos valoremos lo que hay allí, la parte cultural, la parte social, la parte política, la parte de religión y todos los recursos naturales que haya, que yo tengo que darle valor a esos elementos que integran el contexto
en una comunidad. Si no valoramos y no sentimos identificados a valorar, yo no tengo sentido de pertenencia. Si yo no valoro lo que hay alrededor aquí, no tengo sentido de pertenencia. Entonces, yo pienso que lo que uno debe tener como sentido de pertenencia es valorar lo que hay a mi alrededor. La gente, la comunidad, todos los recursos naturales, el medio ambiente, lo que existe sobre la territorialidad. ¿Qué significa para usted sentirse reconocido? Para mí sería como no tanto, no tanto lo que uno haga con la gente, sino que la gente sienta satisfecho el beneficio y el servicio que uno hace, no más. Don Eduardo, regálenos un mensaje como para los líderes o para los jóvenes que desean involucrarse con el trabajo social. Pero trabajo social general o Sí, en general, como el trabajo con alguna comunidad. Un mensaje que usted le daría a otros líderes o a jóvenes que desean involucrarse como con la sociedad, con la comunidad. bueno, primero, yo un mensaje le daría a los jóvenes o a la sociedad, es que valoremos los derechos, fortalezcamos los valores humanos, identifiquemos los valores humanos, porque si no hay valores humanos y los derechos que debemos garantizar tanto el uno al otro, si no fortalecemos y no divulgamos y no trabajemos fuertemente por los derechos humanos, no hay una sociedad que entendamos, que identifiquemos cada uno su identidad, su diversidad, porque todo esto involucra a nosotros como seres humanos. ¿Y eso de dónde sale? De nosotros mismos, de los derechos, porque cada uno, cada sector tiene sus derechos, cada individuo tiene unos derechos, y dentro del marco de los derechos fundamentales que establece la Constitución Política del 91, es a trabajar fuertemente sobre los derechos, porque si no hay derechos, entonces cada uno hace por su lado, cada uno piensa diferente, cada uno hace, y hay se generan, digamos, no hay convivencia pacífica, no hay paz en la casa de uno. El respeto mutuo, el diálogo, el sentirse lo que yo sé, la empatía, saber la necesidad del otro, saber la problemática, saber apoyar al otro, serse solidario, mostrar el amor uno mismo con lo que uno hace. Así es. Ay, don Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos el espacio, muchas gracias por esas respuestas tan sabias que nos gustan. A la orden lo que yo pueda. Y felicitaciones. Por su labor. Y yo sé que las comunidades han reconocido mucho su labor, porque es un líder positivo, un líder que hace las cosas con mucho amor, con vocación. Ya dejaba amar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias y a la orden.